Saber perder. Un podcast de QG Park. En la vida tendremos muchísimas pérdidas, por eso hay que saber perder. Bienvenidos a Saber Perder Podcast, el espacio donde reflexionamos acerca de todo lo que perdemos a lo largo de este viaje llamado vida. Yo soy QG Park y este episodio es para ti. Este capítulo se titula Perdí a mi papá. En este episodio tengo a dos mujeres muy valientes, emprendedoras. Ellas son Pau Arroyo y Betty Quiroga. Bienvenidas. Muchas gracias por venir aquí y estar presentes en este espacio y pues gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Q. Gracias. Mucho gusto y muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti por la invitación a tu podcast. Para mí es muy importante episodio porque mi hija, como ustedes sabrán, no cuenta con su figura paterna físicamente. Yo viví muchas cosas hermosas con mi papá, pero le brindamos mucho honor a su papá. Siempre lo recordamos, siempre le digo que aunque él no esté físicamente en esta vida terrenal, él sigue presente en todos lados. Y cuando ve el cielo está presente, cuando ve a los pájaros está presente. Y curiosamente y chistosamente, muchas veces nos viene a visitar un pájaro amarillo. Y es cuando ella baja y dice, viene mi papá a visitarnos. Mira, mi papá está a visitarnos. De hecho, ayer estábamos en mi comedor comiendo mi suegra, mi mamá y yo estamos comiendo. Mi hija subió al baño y llegó un pájaro amarillo. Muy grande, no son los chiloros, o sea, el grande. Y estaba en las plantitas, pues volando de un lado a otro y pues obviamente le hablé a mi hija, Ana María, y le dije, Ana María, mira quién está aquí. Y me dice, es mi papá visitándonos porque está feliz que están todas las mujeres de su vida presente en un lugar. Por eso es muy importante este episodio para mí, porque quiero que escuchen a estas hermosas mujeres emprendedoras valientes de su perspectiva, de sus experiencias, de cómo fue su proceso de perder a su papá. Pues cuéntanos un poquito, Pau. Empezamos contigo para que nos cuentes quién era tu papá. Cuéntanos cómo era, cuáles eran sus valores, qué es lo que más recuerdas de él. Bueno, primeramente muchas gracias por tenerme aquí, Q. De verdad que es un honor para mí poder platicar de este tipo de temas porque pocas veces lo he hecho. Sí lo he hecho antes en otros podcasts más. Siento que en están como muy, muy enfocado en el, ¿quién era tu papá? Sí. ¿Cómo era como persona, no? Y eso sí nunca me lo habían preguntado. Entonces, pues bueno, me encanta la pregunta. Mi papá era una persona sumamente inteligente, era una persona muy, muy sabia. Debo decir que yo conviví poco con él porque cuando yo tenía 5 años mis papás se separan. Okay. Entonces, pues yo lo veía un fin de semana sí, uno no, etcétera, ¿no? Entonces, más esos momentos que yo compartía con él, a pesar de que tengo pocos recuerdos de mi infancia, muchos de ellos son recuerdos muy específicos de momentos con mi papá. ¿Por qué? Porque era una persona muy conectada consigo misma. Okay. Era alguien que me enseñaba mucho a estar en conexión con la naturaleza, le encantaban los animales y tú ibas a su casa y era impresionante cómo, se acercaban los pájaros, las mariposas, los insectos. Siempre estaba lleno de vida su casa porque él tenía esa conexión muy cañona con ellos y consigo mismo, ¿no? Entonces, aunque nunca lo confesó, siento que mi papá era una persona muy espiritual a su manera. Ok, sí, claro. Era una persona que me enseñaba mucho. Me acuerdo que siempre me decía, pues bien chiquita, ¿no? Me decía, siempre fíjate en los nombres de las calles para que te las vayas aprendiendo. Okay. Y luego acá es el oriente, allá donde se pone el sol es el poniente. Por eso se dice se pone el sol. Y son cosas muy chiquitas que a lo mejor en ese momento dices, sí, ok, y se te van quedando esas lecciones. Y digo, te estoy mencionando un par, ¿no? Más siempre hubo así como muchas lecciones muy puntuales que hoy en día todavía vienen a mi mente y me recuerdan muchas cosas y me ayudan en muchas otras, ¿no? Entonces, pues sí, mi papá era un ser extraordinario. Sí, no lo dudo. ¿Qué te digo, verdad? Claro. ¿Y tú, Betty? Cuéntanos tu historia. Hola, Q. Hola. Muchas gracias nuevamente por invitarnos a este podcast. Como dice Pau, creo que, abrir este espacio a personas que hemos perdido a alguien tan importante es terapéutico, es algo muy bonito. Muchas gracias por habernos Gracias a ustedes elegido. porque se van a abrir y nos van a contar sus experiencias. Gracias. Mi papá, creo que, te digo,
era la definición completa, literalmente, letra por letra, de lo que es ser un papá. Él personalmente, lo hablé muchísimas veces con las personas que lo conocían, la familia, mi esposo, que se volvió, aunque lo conoció ya en, pues ya como que en el proceso en el que ya estábamos, ¿no? Y creo que todos estamos de acuerdo en que como la palabra que lo define era una persona equilibrada. Equilibrada en todos los sentidos. Él tenía tiempo para todos y para todo. Para su trabajo, para sus amigos, para su familia. En todos los aspectos de su vida siempre estuvo bien. Realmente era un papá presente, un abuelo increíble. Dicen muchas veces que la palabra perfecta no existe, pero como su hija puedo decir que me dio más incluso de lo que él estaba obligado a dar. No solamente era mi papá, era mi amigo. Cuando se fue, no solamente se fue, pues sí, no solamente se fue mi papá, se fue mi amigo, mi consejero, ese brazo que siempre estaba ahí, esa llamada, la primera llamada que haces cuando algo no está bien. Entonces, pues yo creo que era el hombre con el corazón más bueno que pueda existir. Realmente, como dice Pau, yo qué te puedo decir, ¿verdad? Era su hija, pero sí, creo que mi papá era una persona trabajadora, era una persona que disfrutaba. Gracias a él aprendí a disfrutar. El presente es hoy. Y no hay que dejar las cosas para después. Hoy se vive con la mayor intensidad. Sí, Entonces, sí. pues sí, cuando se va una persona tan grande, tan importante en la vida de su familia, de sus amigos, de su trabajo, pues solamente puede dejar un hueco tan grande como Sí. el que él representaba cuando estaba aquí. Sí, cuando ustedes dicen, no hay persona perfecta, yo creo que sí hay. O sea, nuestros papás, o sea, son perfectos para nosotras. Claro. Entonces sí existe. Sí existe. Y bueno, gracias, Betty. Oye, Pau, y cuéntanos cómo fue, o sea, cuántos años tenías, cuál fue el proceso, qué pasó. Sí, bueno, pues mi papá falleció en el 2008. Okay. Siento que ya he tenido mucho tiempo para trabajar con, pues vaya, las etapas del duelo, a diferencia de Betty, que tiene un poquito menos de tiempo con la pérdida. Mi papá vivía acá en Monterrey, yo vivía en Estados Unidos, y la verdad es que viajaba mucho hacia allá, o sea, iba mucho a visitarnos, siempre estuvo muy presente mi papá. Sí. A pesar de que estaban separados mis papás, siempre estuvo muy presente y ellos cuando se veían normal, o sea, Qué nada más padre. decidieron separarse. Entonces, era Navidad y estábamos allá en Texas, donde yo vivía en ese momento, y me acuerdo que en la Navidad como que se sentía medio mal. Okay. Yo soy tengo que dar aquí algo de contexto, yo soy Sí. la pilón de la familia, o sea, somos 5 hermanos. 5 hermanos, wow. Ajá, y yo soy la más chica, Ok. pero después de 12 años nací yo, o sea, Wow. mega pilonzazo. Ok. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque, pues, en muchos aspectos a mí siempre me tenían como que en la burbujita, que no le digan nada a la niña, ¿no? Está chiquita, A no la le bebé. estresen. Sí, a la bebé de 18 años en ese momento, ¿no? Entonces yo veía que mi papá, pues, como que se salía, estábamos en la cena de Navidad y luego también en fin de año. Entonces yo no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando, Sí. ¿no? Entonces, me acuerdo que tuve ahí una leve discusión, fíjate, esto nunca lo había platicado. Ok. Tuve ahí una leve discusión con mi papá por algo de un carro que me estaban arreglando y pues yo, imagínate, a mis 18, que estaba en la punta de la fiesta y quería salir, entonces no estaba listo mi carro, entonces lo empecé a presionar de que, oye, es que ¿por qué no está listo? Ya se tardó mucho y total, tuvimos ahí una discusión y me acuerdo que mi hermana me dice, oye, es que no lo hagas enojar ahorita porque no ha estado bien. Y yo, ¿de qué? O sea, ¿qué pasa? ¿no? Claro. Esto fue unos días ¿Tu hermana antes la mayor o...? La que seguía de mí. Ok. Te digo, somos 5, Sí, los sí, primeros sí. 2 son hombres y las últimas 3 somos mujeres. Entonces, mi hermana se me acerca y me dice, ¿sabes qué? Trae ahorita como que se siente mal, no me dijo qué, ¿no? Y yo, ¿pero de qué? Entonces, pues ahí como que nunca me dijeron bien qué onda. Y te digo, ya llega Navidad, llega fin de año y estamos ahí celebrando y yo notaba que mi papá se salía
como que un rato y luego volví a entrar. Lo notaba así extraño, ¿no? Y pues ya tenía este comentario de mi hermana, Ok. entonces medio ya sabía por dónde iba. Más nunca supe hasta después qué era lo ¿Qué que le dolía o lo que Ok. sea. Entonces, yo cumplo el 6 de enero. Entonces pasa fin de año. Y el 5 de enero yo me voy a festejar con mis amigas. Yo vivía en Frontera, entonces mis amigas vivían en Matamoros en ese entonces. Yo vivía en Ok. Brownsville. Entonces me voy a festejar a Matamoros, allá me quedo a Ay, dormir. qué Y al día chistoso. siguiente ya me regreso en la mañana a mi casa. Y mi papá en ese entonces estaba en casa de mi hermano, que también vivía allá. Estaba cuidando a mis sobrinos, porque mis sobrinos se habían ido, digo, mi hermano y su esposa se habían ido de viaje. Entonces ahí estaba mi papá cuidando a mis sobrinos, ¿no? Entonces, regreso, te digo, en la mañana estoy ahí con mi mamá y estamos planeando qué vamos a hacer para mi cumpleaños, Ok. ¿no? Entonces, en eso, nunca lo había platicado así, pues suena el teléfono y contesta mi mamá y era una tía, una hermana de ella y le dice, oye, es que recibí una llamada de casa de tu hijo y que te tienes que comunicar ahí. ¿Cómo? ¿Una llamada de quién? Pues no sé quién era, nomás me hablaron y me dijeron que si podía comunicarse algún familiar de la persona que estaba ahí a cargo. Entonces, pues mi mamá pues cuelga y yo, ¿qué pasó? No, pues no sé, que en casa de tu hermano algo, que hagamos una llamada. Y entonces marca mi mamá y como que está hablando y yo le empiezo a ver la cara y le digo, pásame el teléfono. Entonces me lo pasa y era un oficial, un policía. Ok. Y dice, es que tienen que venir a hacerse cargo de lo que aquí pasó. Y yo, ¿pero qué pasó? Entonces, pues te imaginas de todo, Sí, ¿no? claro. Y no te dicen nada por teléfono porque pues vas a manejar, entonces Ajá. tienes que estar tranquilo. No, aquí lo vemos y aquí lo vemos. Y yo, ¿pero qué pasó? No, pues no. Entonces me empecé a asustar mucho. Yo estaba rezando, mi papá era de carácter fuerte, entonces Ajá. estaba rezando de que pues ojalá que haya regañado a uno de los niños y allá son bien exagerados y algún vecino le habló a la policía, no sé. Ujú. Era mi papá así de carácter explosivo, ¿no? Entonces de repente, ay, no, siéntense o cosas Ujú. así, ¿no? Entonces, en eso, mis hermanas estaban en el H-E-B comprando las cosas el supermercado, las cosas pues para mi cumpleaños. Sí. Entonces tuvimos que ir por ellas y me acuerdo perfecto que llegamos y mis hermanas estaban pagando las cosas y literal voltearon y aventaron todo, así todo tirado así, bye, vámonos. Y ya no supe si pagaron o no pagaron y nos fuimos, ¿no? Entonces cuando damos la vuelta así a la calle de casa de mi hermano, pues hay muchas ambulancias y policías y así. Entonces ahí, de cierta manera, como que sabes, o sea, ¿Qué pasó? O sea. sabes que pues ya estaba malo mi papá, o sea, como Ajá. que ya sabíamos que traía ahí algo, no se sentía bien, no era de quejarse, era muy raro que se quejara. Ok. Entonces, pues sabías que de cierta manera era algo relacionado a eso, ¿no? Bueno, más bien yo sabía. Sí. Entonces nada más me acuerdo que cuando veo así a todas pues las patrullas y las ambulancias, nada más cerré los ojos y dije, nada más que no haya estado feo. Es todo lo que Sí. me acuerdo que pedí, ¿no? Entonces, pues nos bajamos y me acuerdo que lo primero que veo es una tía mía y me abraza y me dice, y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, tu papá, mijita, tu papá falleció. Y nomás me acuerdo que me desvanecí. O sea, como que perdí la fuerza de mis piernas, me desvanecí y luego en ese momento pues me volví a levantar y fui adentro de la casa a ver pues, dónde está mi papá, ¿no? Claro. Entonces lo que había pasado fue que él, una noche antes, que fue el 5 de enero en la madrugada, ¿no? Pues él estaba ahí con los niños se van a dormir y dice uno de mis sobrinos, que están muy chiquitos, ¿no? Entonces, pero dice que él se acuerda que mi papá se cayó en la cocina. Entonces, como que ahí le dio el paro y lo que no podemos entender es la fortaleza de pararse e irse a encerrar a un cuarto para que los niños no lo vieran. Entonces se paró, se encerró y en la cama ahí se acostó y ahí fue donde falleció. Wow. Entonces lo que como que nos saca mucho de onda y no al mismo tiempo porque mi papá era una persona sumamente fuerte y sumamente consciente. Entonces, pues sí dijimos, wow, o sea, si se cayó en la cocina es porque ahí le dio el paro y se paró para que los niños no lo vieran, ¿no?
Entonces, pues cuando yo entro a la casa, veo a mi papá y yo me acuerdo mucho que a mí lo que me daba cosita era, o sea, no sé, como, ¿Lo viste? sí, claro, sus zapatos, sus cosas, o sea, ahí estaba todo intacto y pues fue algo muy Acostado. impresionante. O sea, Sí, lo ya viste estaba como acostado. dormido. Sí, estaba ya como acostado, como si estuviera dormido. Y bueno, nos enteramos porque en la mañana mis sobrinos salen a jugar al patio y luego se cruzaban a la casa del vecino de atrás a jugar. Entonces el vecino les dice, ¿y quién los está cuidando? Ah, mi abuelito. ¿Y dónde está tu abuelito? No, pues es que no nos abre la puerta. Entonces, pues ya después de un buen rato van y tocan y pues no abre. Entonces abren la puerta a fuerza y es donde le hablan a la policía. Fue temprano en la mañana, ¿no? Entonces ya para cuando nos hablan a nosotros, pues ya Ok. había fallecido. Wow. ¿Y ese fue tu día de cumpleaños? Ese fue el día de mi cumpleaños, sí. Híjole, qué difícil. Sí, fíjate que fue un proceso difícil al principio. Digamos que con el tiempo, no justamente ese día, para mí, que fue el día de mi cumpleaños o no, pues en ese momento se cuenta que se me olvidó, ¿no? Más conforme fue pasando el tiempo, sí era mucho como ay, güey, o sea, ¿por qué el día de mi cumpleaños? Sí. ¿Qué quiere decir? ¿O Sí, qué sí, onda? sí. Y luego también pues que cada año era como un recordatorio claro. de eso. Entonces, por mucho tiempo sí me costaba trabajo, pues eso, o sea, celebrar mi cumpleaños, ¿no? Y por mucho tiempo sí fue como ¿por qué me tengo que acordar de esto cada Sí. vez? Entonces, ya después, digo, pasa el tiempo y tomo terapia y todo y voy entendiendo muchas cosas que ahorita más adelante te voy a platicar. Sí, muchas gracias, Pau. Bueno, Betty, ¿nos puedes compartir el proceso que te pasó lo que te pasó? Para llegar. Sí. Bueno, nuestro camino empezó todavía se me corta la voz. Claro. Puedes tú... Dejarlo ir, que Sí, fluya. sí, tú platica. Nuestro proceso empezó en mayo del 2012. Sí. ¿Ok? Mi papá completamente sano, nada. De repente un malestar. Bueno, vamos a checar el malestar, muy bien. Pues resulta que ese malestar, pues no era un malestar chiquito, era pues un tumor muy grande. Ok. Esto fue súper rápido, esto fue como en mayo 25 del 2012. Pues empezamos con todo lo que conlleva, ¿no? Pues primero buscar un doctor, buscar un diagnóstico, qué es, qué no es. Total. El día que confirmamos lo que pues ya veníamos como que haciéndonos a la idea, fue un sábado, me acuerdo perfecto, estábamos en casa de mi abuelita, mis papás estaban con los doctores, nos dejaron ahí, entonces ellos llegaron después. Recuerdo perfecto que llegó mi papá, nos dijo a mis hermanos y a mí, vengan, a mi abuelito, a mi abuelita no, a mi abuelito le dijo, ven, a mis tíos, nos sentó en el comedor y me acuerdo como si hubiera sido ayer. Pues sí, lo que teníamos sospechas de que era, sí es, tengo un tumor, vamos a trabajar en eso, todos nos quedamos pues en shock, o sea, fue como, ¿cómo? O sea, mi papá intacto. Vamos a asimilarlo, vamos a pensarlos, vamos a estar 15 minutos, esta va a ser nuestra catarsis. Vamos a llorar, vamos a sacarlos, vamos a preguntarnos por qué a nosotros. Dice, si me preguntas a mí, yo tampoco sé por qué a mí, pero aquí estoy. Wow. Entonces, vamos aquí, dentro de este cuarto, nos vamos a abrazar, nos vamos a decir todo lo que sintamos y después vamos a empezar nuestro proceso. Vamos a empezar nuestro proceso de esperanza, de que vamos a salir de esta y yo de aquí no voy a parar hasta que me quiten esto que tengo. O sea, así fue. Dicho hecho, a la semana que se enteró, él ya estaba en quirófano. Recuerdo perfecto que fuimos un día antes a misa también y mi mamá le dice, gordo, ve a confesarte, pues vas a entrar a una cirugía. Y mi papá volteó y le dijo, no. Dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Dijo, yo no me puedo morir. Le dice, claro, yo tengo a mis hijos que tengo que seguir sacando adelante, te tengo a ti, no me voy a ir. ¿Ok? Perfecto. Una operación complicada, muy larga.
recuerdo cuando nos habló el doctor y nos dijo, aquí está lo que tenía su papá, un tumor agarrado con las 2 manos, lo sostuvo. Wow. Después de eso, mi mamá nos confesó, nos dijo que le dieron, que antes de que entrara a la operación, le dijo, ¿sabes qué? El pronóstico son de 3 a 6 meses, que se convirtieron en 10 años. Fue un proceso muy largo. Volvemos a la palabra perfecto, no existe, pero sí existe. Mi papá lo vivió intacto. Haz de cuenta que él, durante estos 10 años, él recibió quimioterapias tomadas, recibió radiaciones, pruebas cada 3, 4 meses. Era volver a vivir por favor, que no aparezca algo nuevo, por favor, que esté todo controlado. Cuando lo operaron, justamente fue cuando se dieron cuenta del pronóstico de 3 a 6 meses, porque pensaron que ya, viendo el tamaño del tumor, dijeron, ya va a ser una metástasis. Lo abrieron y le llamaron el milagro de Dios, porque dice que apenas, me acuerdo perfecto, el doctor dijo, apenas el tumor estaba empezando a irse por los vasos sanguíneos. Lo alcanzamos a cortar. Wow. No hay nada. Remisión. ¡Ah, fregón! Remisión. Claro. O sea, un milagro. Realmente los doctores así lo llamaban. El consentido de Dios le decían. Wow. Que eso también así fue muy importante durante el proceso. Lo que pedíamos es encontrar buenas personas que nos guiaran en el camino, ¿no? Bueno, entonces, fueron 10 años de quimioterapias, todos tratamientos. Y aquí pues sí, admirable fue que haz de cuenta que mi papá durante estos 10 años, él tomó todas sus esperanzas, él tomó todo ese dolor físico, porque había un dolor físico que nunca nos transmitió, nunca, ningún día dejó ir a trabajar. Dijo, el día que yo me quede en mi casa, ese día caigo. Entonces él se iba a trabajar todas las mañanas, ¿qué podía pasar? En la tarde ya me siento cansado, me voy a descansar ya a la casa. Pero nunca se quedó, nunca se perdió un evento, nunca. Él hace cuenta que estos 10 años, le digo a mi mamá, siento como que fueron dijo, voy a vivir al máximo. O sea, fue la definición perfecta de vivir al máximo. Él quería irse de viaje, lo hacía. Fueron 10 años de vivir, de disfrutar, de acabar. Me recuerdo perfecto que él dijo, yo ahorita no me puedo ir porque tengo muchos pendientes. Sí, claro. Le dio tiempo para acabar todos los pendientes que tenía. Y el poder de la mente fue cuando aprendí que, dijo, ojalá Dios tenga la resiliencia, aunque sea un 30% de lo que él tenía, que fue lo que lo sacó adelante estos 10 años. Haz de cuenta que yo siento que él tomó todo ese dolor físico que tenía, para que cuando el día que él se tuviera que ir, nosotros no tuviéramos que cargar con eso también. ¿Sí me explico? Sí. Simplemente nada más pues, con lo que es un duelo en sí, que ya es muy doloroso, pero no nos hizo partícipes de la enfermedad. El día que murió, personas, no sé, familiares, a lo mejor no tan cercanos, pero decían, ¿qué pasó? O sea, realmente hizo que su enfermedad nunca lo definiera. Entonces, no sabían ni siquiera que estaba enfermo. Entonces, fue algo bien cañón la manera en que mi papá, la verdad, y eso se lo agradezco y se lo voy a agradecer toda la vida, porque realmente él no me marcó la enfermedad, me marcó su partida. Sí, claro. Pero el proceso de 10 años pudo haber sido triste, desgastante. Muy triste, desgastante. Pero fue cansado, sí. claro. Hay días cansado, buenos, ¿no? Sí. Pero no fue algo traumático. Entonces, así fue. Y justamente a los 10 años, mi papá partió y recuerdo que el día que nos dieron el diagnóstico de ¿saben qué? Esto ya se extendió, ya él tenía 3 meses de haber casado a mi hermano. Wow. Vio a su última nieta que ya venía en camino. Sí. Conoció todo, él no dejó absolutamente nada pendiente. Y conforme a estos 10 años también lo que decía, como que poco a poco nos fue dando como en Navidad, ese día por X o Y, por una infección en el estómago, se tuvo que ir al hospital. Entonces no estuvo en Navidad. En Año Nuevo, pues tuvo que pasarla. O sea, como que poco a poco, de repente en la cena nos decía, bueno, ya me voy a subir a descansar. Entonces como que poco a poco nos hizo irnos dando a la idea que él un día ya no iba a estar. Sí. Entonces fue algo Fue gradual. Muy gradual, muy orgánico. O sea, realmente sí. Ya cuando nos dijeron que ya esto ya no, pues ya no daba para más, ¿no? O sea, mi papá me recuerdo que me dijo, Betty, yo no tengo nada que perder. El doctor le decía, ya no te tomes la medicina porque te va a hacer. Dijo, yo me la voy a seguir tomando hasta el último día porque
realmente ya no hay Sí. nada que perder. Entonces, Sí, sí. así fue. Y le dijo, lo único que pido es que me saquen caminando ahorita del hospital para que mis nietos puedan verme caminando. Claro. O sea, yo quiero llegar y que pues sí, que lo vieran de una manera pues digna para él, ¿no? O sea, Sí. entonces dijo, nada más sáquenme caminando del hospital y de lo demás me encargo yo. Un mes después falleció, pero Caminando. caminando. O sea, él salió caminando del hospital, llegó, lo vieron, mis hijos lo vieron perfecto, que era lo que él tenía en su mente. Claro. Y pues nada, lo que te decía al principio, una persona tan grande, tan importante, pues solo deja ahí fue donde empezó realmente la verdadera lucha, vivir Sí. sin él. Eso fue lo realmente difícil para nosotros. Sí, claro. No sé si han escuchado eso. Bueno, yo lo he escuchado mucho en constelaciones, en todos esos procesos de que la relación que tú tienes con tu papá es el éxito que tienes como ser humano. Qué bonito. Entonces, pues yo creo que por eso las veo a ustedes tan exitosas, empoderadas, fuertes, valientes, por la relación que tenían tan estrecha, ¿no? Con su papá. Pero bueno, pero nos pasamos contigo, Pau, otra vez. Cuéntanos, es que no puedo imaginar con los recuerdos que pues en tu cumpleaños hayas pasado eso. ¿Cómo le hiciste para salir y volver como que a decir, es mi cumpleaños y me festejo? O sea, Sí, fue todo un proceso. Fue un proceso largo porque, pues al principio, como dices, ¿no? O sea, siempre estaba como muy latente la muerte de mi papá. sí, Y después, conforme fueron pasando los años, pues fui como asimilando esto de una manera, pues como un recordatorio, como un regalo. O sea, es un regalo para mí que siempre estés tan presente en todos mis Sí. cumpleaños por tu trascendencia, ¿no? Sí. Entonces, lo fui como asimilando de esa manera por mi cuenta propia. Y ya después, más adelante, estoy hablando 10 años después, ¿por qué me tomó tanto? Quiero hacer hincapié en esto antes de seguir, porque, y lo he mencionado en alguna otra entrevista, a mí me costaba mucho el asimilar emociones densas, emociones difíciles. Sí, claro. Entonces, como que en este afán o en esta herramienta este mecanismo de defensa, sí, lo mandaba al subconsciente. O sea, era no quiero lidiar con esas emociones ahorita, entonces Ujú. lo mando al subconsciente y ahí que se encargue, ¿no? Alguien más o la mente de Ujú. solucionar algo que a mí no estaba dispuesta a afrontar. Más es una falacia, porque realmente pues, siempre va a estar ahí eso que no trabajamos. O sea, todas Exacto. esas emociones que vamos como escondiendo de cierta manera o que vamos negando o resistiéndonos a Ujú. ellas, pues inevitablemente algún día van a salir a flote, ¿no? Entonces, voy después de mucho tiempo a terapia porque me estaba atorando en otras situaciones de mi vida, que yo creo que siempre nos damos cuenta de que todo está hilado. Finalmente nos damos ¿Terapia cuenta. psicoterapéutica o Estuve en terapia tanatología? psicológica, Ok, psicológica más con Gestalt. ok, Esa fue la que a mí más ok. me llamó, me funcionó. Entonces, en este tipo de terapias, pues haces como mucho, no sé cómo llamarlo, como que personificas mucho las situaciones. Entonces, en mi caso, me ponían como en una situación donde estaba hablando frente a frente con mi papá, ¿no? Cosa que sí hacía, más no desde este punto de, ok, ya tengo que entender o tengo que sanar emociones densas, sino que lo hacía desde otra óptica, ¿no? Entonces, en la sesión, me acuerdo que lloré demasiado. Claro. Lloré 10 años de mi vida, ¿sí me explico? O sea, Ujú. lloré todo lo que no había llorado en todo este tiempo. ¿Y por qué te lo menciono? Porque literal no había llorado. O sea, lloré a lo mejor en el día del funeral y punto. O sea, ya no volví a llorar después de eso. E incluso fue poco lo que lloré porque como que quería, no sé, sí, o sea, como que quería bloquear esas emociones. Es mi mecanismo. Era mi mecanismo de defensa. Entonces, en la sesión empiezo a llorar y sentí a mi papá demasiado presente,
cabe recalcar que en estos 10 años también lo sentí muy presente y me gustó lo que mencionabas del pajarito amarillo al principio, porque de hecho hace poco leí un libro que se llama Señales, de Ok. Laura Lynn Jackson. Sí. Signs se llama. Sí, Está sí. muy bonito ese Sí. libro. Y digo, fue como el reafirmar algunas cosas que ya me estaban sucediendo a mí. Entonces, por ejemplo, en la casa de mi papá, el número de la casa de mi papá es 737. Ok. Y yo cada vez que volteo a ver mi celular es 737. Sí, o sea, sí. las veces que le he volteado a ver siempre se manifiesta ese número. O mando un mensaje y digo, ay, mira, 737. Sí. O no sé, el vuelo, el número del vuelo del avión o lo que sea, también 737. O sea, se me está manifestando en muchos lugares y en muchas formas, ¿no? Ok. Y también, mi mamá le empezó a pasar que en su ventana siempre llega un, ¿cómo se llaman esos pajaritos rojos? Que en inglés es cardinals. Sí, cardinales, sí. Entonces llegaba y empezaba a picotear la ventana, así de que un chorro de rato, ¿no? Entonces para mi mamá era de que es tu papá. O sea, ¿qué pájaro viene y pica aquí la ventana todos los días, no? Entonces, son cositas así, Guau. ajá. Pues yo siento que son señales. Son Hay señales, gente que sí, dice, pues es casualidad. definitivamente. No, yo sí No. siento que son señales y Sí. que están muy claras y que, pues de alguna manera nos mantienen a flote con los procesos de duelo, ¿no? Sí. Entonces, Claro. te agarras de eso Sí, y agarras. te da fortaleza. Y quiero mencionar algo, que en el proceso, haz de cuenta que mi papá fallece en enero, ¿verdad? Sí. En enero del 2008. Y yo en marzo de ese mismo año hice un evento, o sea, yo organicé un evento a una asociación de cáncer porque no había de lo que yo estaba buscando en ese momento, no estaba disponible. Entonces hice un evento a beneficio de la asociación de cáncer. Y me acuerdo, y te lo menciono porque me acuerdo que mucha gente me decía, es que ¿dónde sacas fuerzas para organizar un evento? O si se acaba de fallecer tu papá hace 2 meses. Y yo siempre les menciono esto a la gente que tiene pérdidas, les digo, inevitablemente vas a Sí. recibir esa energía. No sabes de dónde, no sabes de dónde está llegando, no sabes dónde la estás sacando, más recibes esa fuerza. Y yo Sí. siento que es el ser querido, el que está partiendo, el que te da esa fuerza para que sigas adelante. Y en muchos sueños mi papá me decía, estoy a todo dar, estoy súper bien. Wow, ¿lo viste? Sí, varias veces lo he soñado. Wow. Antes de que falleciera mi papá, él me platicaba que él había tenido como 2 experiencias muy cercanas a la muerte. Entonces me platicaba todo el proceso, ¿no? Y me dice, sí, sientes así como una paz inmensa y no quieres regresar porque estás tan a gusto, no te duele nada, no te preocupa Sí. nada. Entonces, y me platicó de 2 ocasiones que le sucedió algo así. Entonces, cuando fallece, bueno, tiempo después, porque cuando fallece, pues yo creo que nadie estamos listos para dejar a un ser querido partir, ¿no? Más tiempo después que empecé a como analizarlo más y que estuve ahí pensando en todo lo que me dejaba mi papá, me acordaba mucho de esas anécdotas que me platicaba y yo decía, está bien, está en paz. O sea, él me platicó que ya vivió Sí, esto sí, y sí. está en paz. Entonces, bueno, fast forward a 10 años después, tomo la terapia y te digo, saco muchas cosas a través del llanto, saco muchas emociones que nunca había trabajado. Sí. Me perdono muchas cosas. Cuando, no sé si recuerden que les mencioné que pues yo había tenido una discusión Sí, sí, antes sí, con él, sí. de eso. Entonces, pues para mí siempre fue, digo, no quedamos mal, más para mí siempre fue como un, ay, o sea, ¿por Mi qué? último Sí, fueron los últimos interacción, sí. días. Entonces, como que siempre me quedé con eso, con mucha culpa. Y en la sesión me perdonó y me perdoné. Claro. Entonces, para mí eso fue como muy significativo el poder decir, ok, o sea, todo es perfecto tal cual es. Sí. De acuerdo. Y todo lo que sucede es perfecto tal cual es. Y después me acuerdo que fui a otra, no, más bien una amiga mía que es numeróloga, le platiqué así, en la plática salió de Sí. que sí, no, es que mi papá falleció el día de mi cumpleaños y me dice, a ver, ¿qué? Y dije, ay, ¿qué me va a decir? Y yo, pues sí, ¿qué me vas a decir? Si me vas a decir cosas negativas, no me digas nada porque ya llevo 10 años trabajando. Sí, en eso. cuéntanos Entonces qué me te dice, dijo. y Wow. me dice, no, amiga, a todo lo contrario, me dice, cuando un papá o una mamá fallece el día del cumpleaños es porque te está heredando toda su sabiduría Wow. y te está heredando como su legado.
Te está dejando su legado para que tú continúes con eso. Y digo, aquí mis hermanos me van a decir, nah, pues sí, la verdad es que yo soy la que más me parezco a mi papá. Wow. En muchas cosas. Y él lo sabe. Sí, y él lo Sabía, sabe. sabía, sí. Entonces, pues de cierta manera me ha servido mucho saber este tipo de cosas con diferentes técnicas, con diferentes terapias que he tomado, he ido sacando poco a poco cada vez más. El proceso de duelo yo creo que se vive en diferentes etapas. Sí. Más es Totalmente. algo, por eso ponen mucho en los escritos, es una pérdida irreparable. La vez pasada vi un escrito de eso, nos están invitando a un velorio y veo que dice, la pérdida es irreparable. Y yo decía, ¿por qué es irreparable? Y me puse a pensar y dije, es que realmente sí lo es. O sea, no es que no sanes, sino es que no te repares de una pérdida, sino que realmente pues nunca dejas de extrañarlos. Siempre va a estar ese sentimiento de extrañarlos, de desear que estuvieran aquí. Y si te puedo decir algo, Betty, es que aquí están. Sí. O sea, la neta están. Porque a mí me ha pasado un montón de veces que estoy en una situación difícil, no sé qué decisiones tomar, o en un bajón o lo que sea, y yo siento a mi papá, o se me aparecen los números, o se me aparece un pajarito, cosas así. Sí, Entonces, es que siempre están. Sí. Aquí Se están. queda. Y reforzando lo que le has dicho, les comparto también que hace poquito Ana María vino y me dijo, oye mamá, es que sabes que mi papá siempre está conmigo. Y yo, claro que está siempre contigo. Y ella me dice, sí, porque, por ejemplo, hasta en la escuela está conmigo. Todos mis amigos no lo van a tener porque están en sus trabajos, pero yo sí lo tengo hasta en la Ay, chiquita escuela, hermosa. hasta donde vaya. Él siempre va a estar conmigo y me sigue, ¿no? Entonces, sí es cierto, Betty, o sea, siempre están presentes. No físicamente, pero están siempre Sí. presentes. Así es. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias. Y al tú, contrario. Betty, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Es muy reciente, estás tomando terapia. ¿Cómo le estás haciendo? Eso fue realmente a mí lo que me choqueó en un principio, Sí, que yo decía, yo ya me sé el camino. ¿Cuál es el camino? Ok, ¿te sientes muy triste? Ve a terapia. ok. Empecé a ir a terapia. ¿Tanatología o normal? No, fui Normal. nada más psicológica. Sí, sí, Ajá, sí. tal cual. Y después de un tiempo me di cuenta que no estaba funcionando. Y yo decía, a ver, es que todo lo lógico yo ya lo sé. O sea, Sí. yo ya sé que él está en un lugar mejor. Sé que él va a estar conmigo. Sé todo lo que tu cerebro sabe, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, pero ¿qué hago con esto que siento aquí adentro? Eso fue cuando me empezó a preocupar más, porque no, pues, no que venga alguien y me lo saque y Sí, sí, me rellene ese vacío que es Claro. cuando realmente me cayó el 20 que, ay Dios, o sea, esto es un trabajo que yo sola tengo que hacer, o sea, que yo sola tengo que empezar a llenar otra vez ese hueco, Ujú, no reemplazarlo, porque como dices, es irreemplazable jamás. Pero ahí fue cuando realmente me cayó el 20 y dije, ok, la terapia está muy bien, pero realmente la chamba empieza después de la terapia. Entonces, Ok. ¿qué hice? Realmente fue un año muy, muy difícil y mi frase era, fake it till you make it. O sea, no quiero hacer esto, no quiero levantarme hoy, no Claro. quiero empezar a hacer todo lo que tengo que hacer en el día. No quiero, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer y no quiero ir a este evento social, pero voy a ir. Sí. Entonces, obviamente había días en donde decía, ¿sabes qué? Me lo voy a dar y vamos a sacarlo, a drenar Sí, todo claro. esto que estás conteniendo, porque lo estás conteniendo. Entonces, fue un año de fake it till you make it. Sí. Hasta que, bien curioso, como dicen ustedes también, los sueños, me decían, no, es que los sueños es el inconsciente, lo que traes. No siempre, yo sí creo que es una manera en donde ellos se comunican, o sea, Sí. empecé a tener sueños tan vívidos, un día que yo Wow. necesitaba un abrazo, yo tenía mucho contacto físico con mi papá porque siempre lo andaba tocando y lo andaba abrazando y así, entonces cuando se va hace cuenta que me quedo así como Sí, sí. en el aire, y un día que necesitaba un abrazo, o sea, le dije, lo que haría por abrazarte. Al día siguiente, él estaba en un sueño así,
llegó y me abrazó. Entonces, no importa qué subconsciente tengas, hay cosas que son inexplicables, ¿sabes? Entonces, fue un año de buenos días, de malos días. Claro. Te digo, de forzarte a hacer cosas que realmente no te sentías con ánimo de hacerlo. Y el día 31 de diciembre dije, ¿sabes qué? Hoy me despido, lo puedo decir, del peor año de mi vida. Hoy me despido de todo este dolor que vengo cargando. Y fue algo que yo lo hacía a través del ejercicio. Para mí, correr, de repente me estaba en el gimnasio y corría y empezaba a llorar. Claro. Y me decían, es que no lo hagas. Y yo, es que es el momento en donde me doy cuenta que yo me nublaba y pues no me importa quién me estoy viendo o así. Y era la manera en que yo drenaba todo este dolor. Claro. Y el día 31 yo dije, ¿sabes qué? Es hora de honrar a mi papá como realmente me enseñó, ¿sabes? Como esa resiliencia, ese dolor que nos quiso evitar. Es hora de empezar a construir nuevos momentos. Wow. Nunca iguales, porque nunca nada va a volver a ser igual, pero diferentes. Pues ahora me acuerdo de una frase que dijo mi hermano cuando falleció. Hoy empiezan un montón de primeras veces. ¡Ay, Dios! Sí es cierto, Wow. o sea, desde que llegas a la casa ese mismo día, es un montón de primeras veces sin él. Sí. Entonces fue un año muy duro porque son cumpleaños, fechas importantes. Entonces yo dije, cerró el año y dije, ¿sabes qué? Pero lo visualicé tan profundamente, supongo que es algo así como la terapia, donde vi una puerta y dije, se va a quedar atrás todo este dolor que no me deja avanzar. Okay. Todo este dolor que si no logro salir, porque por un tiempo lo puedes forzar, ¿verdad? Pero de repente, pues, ya no puedes. Entonces, se va a quedar atrás. Y fue impresionante. El día siguiente yo desperté, el 1 de enero, y sentí una paz. Empecé realmente a vivir un duelo donde lo sientes contigo. Sí. Porque antes era, y aquí hubiera estado él, y aquí estaría él, y Claro. cómo serían las cosas si él hubiera estado. Entonces, en lo personal, lo que me funcionó fue eso, hacer las cosas por él, para él, hacer cosas que a veces no vas a querer hacer, hasta que de repente todo empiece a fluir, a empezar a llenar esa cosa, ese vacío, porque es algo, yo le digo, es que aparte de lo emocional, es físico, se siente como si, ay Dios, como que te arrancan algo que dices, ¿cuándo voy a volver a ser yo? Ese era mi temor. Yo le decía, ¿cuándo voy a volver a ser yo la persona que yo era con él? Con nadie más puedo ser. Pues no. Entonces era una parte que te extraño muchísimo a ti, y también extraño literalmente esa parte de mí que te llevaste contigo, ¿sabes? Entonces como que es un proceso muy doloroso, puede ser largo, pues depende de todas las personas, supongo que nos toma diferentes tiempos. Claro. Pero pues sí, con trabajo, si me preguntas qué fue lo que me ayudó, terapia ocupacional y el ejercicio, o sea, encontrar para subir tu las motivo, endorfinas, encontrar. A mí me encanta eso que mencionas porque sí, o sea, yo creo que ahí es como el centro de la sanación, el entender que ellos, o sea, que ya te dieron todo lo que te tenían que dar y que te toca a ti honrar su vida en este plano. Sí, claro. Para mí eso Definitivo. fue como la clave de salir adelante, ¿no? O sea, como ok, mi papá no me quisiera ver o mi ser querido no me quisiera ver tirada, llorando todo el tiempo, deprimida, sin salir. Entonces agárrate de eso, honra la vida de ese ser querido, toma todas las herramientas que puedas y que están al alcance de nosotros y sigue adelante, porque una frase que a mí me encanta es, todo pasa y todo cambia. Sí. Lo único permanente es el cambio, entonces hay que adaptarnos al cambio, como decías, o sea, fue un año de primeras veces, o sea, ay, güey, sí, o sea, la primera vez que no va a estar mi papá en mi cumpleaños, la primera vez que no va a estar con nosotros en el cumpleaños de las niñas o cosas así, ¿no? Te van pasando muchas cosas. Yo no tuve a mi papá en mi boda, que para mí era como, obvio va a estar mi papá, obvio me va a llevar, ¿no? Hacia el altar. No, entonces hay que adaptarnos a esos cambios. Obviamente, viviendo nuestro duelo, el dolor se tiene que trabajar, porque si no pasa esto de que pasan 10 años, ¿verdad? Y no lo trabajas y se te empieza a manifestar en muchas otras áreas de tu vida. Entonces,
el centrarse en eso. O sea, si algo yo les quiero dejar con este episodio, mi experiencia personal es agárrate de eso, de honrar la vida de ese ser querido que deja este plano, y eso te va a traer un montón de fuerzas para seguir adelante. Qué bonito, qué padre ver, o sea, qué padre. Sí, tómenlo en cuenta, por favor, porque así es una manera de honrar su ausencia y lo que ha hecho atrás en vez de estar llorando por su ausencia. Sí, ¿verdad? digo, y que se vale más que tanto te permites estar ahí Claro, abajo. Claro. Sí, muchas gracias. Qué bonito ver manera. Oye, Betty, y ya ves que me dices, vivir con su vacío, con este vacío. ¿Qué has hecho o qué recomiendas hacer para este vacío que mencionas? Sigo descifrándolo, pero realmente es como empezar a volver a disfrutar. O sea, como volver a llenarlo de buenos momentos, empezar a crear buenos momentos con la dinámica familiar que cambia. Sí. En mi caso, la dinámica familiar cambió muchísimo. Entonces antes eran las cosas de una manera, ok, ahora vámonos a encontrarnos, a reubicarnos todos en nuestro lugar y espacio. También mi hermano, muy sabio con sus palabras, dijo, uno no termina de crecer hasta que pierde a su papá o a su mamá. Hijo, totalmente. O sea, yo realmente no lo entendía hasta que, sí es cierto, o sea, realmente no terminas de ser esa persona hasta que lo pierdes. O sea, entonces, porque se van muchas cosas cuando se va la persona, ¿no? Entonces, creo que para llenar el vacío, agarrarte a las personas que amas, crear nuevas memorias, crear momentos de alegría, propiciar esas situaciones donde todos suelten su dopamina, toda su felicidad. Y poco a poquito, sigue estando ahí, pero poco a poquito, cuando es muy reciente, son muchísimas más las cosas malas que ves. Entonces, por más cosas buenas que haya, pues no se empareja, ¿no? Entonces, el chiste es encontrar el equilibrio. Cosas malas siempre va a haber, pero procurar que sean más las cosas buenas para que no dominen las malas, ¿no? Entonces, eso, empezar poco a poco a hablarlo, sentirlo y no hay nada, o sea, esperar porque sí, el tiempo sí cura. Y los niños son súper sabios. O sea, lo que hace tu niña, por ejemplo, de mi papá está conmigo en todos lados, yo diría que eso fue algo que a mí también me ayudó mucho. O sea, haz del ser querido que pierdes. En este caso, yo hacía a mi papá parte de todo, hago a mi papá parte de todos mis días. O sea, voy corriendo y digo, ya sé que aquí andas, ¿qué onda? Platícame algo. Sí, o sea, o voy a ir voy a dar una conferencia, papá, ya sé que aquí estás, apóyame. O sea, es hacer a ese ser querido parte de todo. Pero fíjate cómo tu hija lo hace, ¿no? Sí. O sea, se lleva a su papá en la mochila. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que eso es muy sabio, porque entonces dices, ok, te siento... Por eso escuchamos a mucha gente que ha tenido pérdidas que dice, más lo siento o la siento más cerca que nunca. Claro, porque ahora sí que está en todos lados, ¿no? Sí, tienes razón y sí lo tiene muy presente porque... Y me da mucha risa porque... De repente, por ejemplo, él me regaló una churumbela por cuando nació y otra cuando cumplí 30. Entonces traigo mis 2 churumbelas, pero luego cuando regresé de Corea no las encontraba. Entonces yo le decía a Ana María, es que no los encuentro, es que según yo las puse aquí y así. Y me decía, uy, mamá, mi papá me está diciendo que está muy triste porque lo perdí. Ay, mi amor. ¿Qué tanto que le costaron? Y yo, ¿qué? Y al día siguiente los encontré, mi mamá las traía. Wow, Entonces, okay. o sea, es muy chistoso, ¿no? De que sí lo tiene presente y como lo dicen y qué padre que me compartan esto porque yo digo, bueno, es que Ana María sí va a crecer sin papá, pero las veo a ustedes, como una vez le dije a Florencia, de que wow, o sea, no pasa nada, yo sé que con esa fortaleza se va a desarrollar, se va a expresar y va a crecer. Así es. Y pues, oigan, y también me gustaría que ustedes me compartan algunas recomendaciones que le darían a las personas que están viviendo esto. ¿Qué recomendaciones les podrían dar? Pues mira, primeramente estamos en la era de la información, Sí. entonces tenemos acceso a demasiadas herramientas. Mi recomendación es, de verdad, acérquense a esas herramientas. Hay muchos tanatólogos muy buenos que nos pueden ayudar. Sí. Está la terapia también Gestalt, la terapia psicológica, cualquiera que sea más afín con ustedes. Hay muchos podcasts, el mío, por ejemplo, el de Q. Vaya,
hay mucha información. Libros que a mí me han servido, el que les dije al principio, Señales, de Laura Lynn Jackson, y también el de Muchas vidas, muchos maestros, de Uy, Brian sí, Weiss. bueno. Es un librazo. A mí me quitó el miedo a la muerte bien Sí. cañón ese libro. Hay muchos, más esos dos son los que traigo ahorita en mente. De verdad, aprovechen de todas esas herramientas que están al alcance de nuestras Sí. manos. ¿Tú, Betty, qué Yo creo que, recomendaciones? pues sí, básicamente lo mismo. Atender cada emoción que sientan, Sí, cómo ir encontrando cómo puedes sanarla sí, una por una, sí. ir desglosando cada sentimiento. Sabes que para esto me funciona escuchar música, dar esos pequeños shots de felicidad, Sí. de que sabes que hoy me siento con un bajón y siento que escuchando música en mi cuarto voy a Claro. empezar a sacarlo. Eso, ir identificando qué es lo que te ayuda con cada emoción, buscar ayuda siempre Sí. y hacerte, como dicen en la maternidad, no Tu red. tu red, Sí. a tu red, porque se ocupa una La así tribu, como la una tribu. tribu, exactamente. Sí, sí. Así como compramos tribu para Sí. diferentes Para todo. etapas en nuestra vida, Ajá. para el duelo también se ocupa una tribu. Entonces, Claro. agárrate de eso y vívelo, vívelo hasta Sí. que... Sí, y lo que menciona Betty sobre las emociones, recuerden, ninguna emoción es mala. Todas las emociones son emociones y vale la pena desarrollarlas, identificarlas, sentirlas, experimentarlas y soltarlas. Así es. Y next, ¿no? Y lo que dice esta Pau también de los libros, también yo les recomiendo mucho a que lean Elizabeth Kubler-Ross. También, claro. Sobre Sí, sí, sí. el duelo. Ella explica muy bien las etapas del duelo y si quieren entenderlo, pues ahí ella les explica más extensamente la descripción de cada duelo. Y también nos pueden compartir, por ejemplo, qué recomendaciones les dan ustedes a las personas. Por ejemplo, tú que lo estabas viviendo, ¿qué te hubiera gustado que tus seres queridos, amigos o cercanos hubieran hecho por ti? Ay, qué difícil pregunta. Pues te puedo decir que yo creo, no sé si me tocó la suerte, más yo sí me tocó que toda la gente fue un apoyo muy consciente. Ok. En mi caso no siento que haya algo que hubiera cambiado, sino que Ok. realmente mi proceso fue muy tranquilo, todo el mundo muy respetuoso. No sé si te referías a eso. Sí, o más bien, sí, ¿qué es lo que más te gustó mientras lo estabas viviendo? ¿Qué te gustó que tus Ya. amigas hicieron Sí. por ti o tus primos, tíos? El día del funeral de mi papá, ya acá en Monterrey, me acuerdo que mis amigas me dijeron, oye, vámonos al Incredible Pizza. Ok. Pues estábamos chavas, ¿verdad? Sí. Estábamos 18, 19, ¿no? Entonces dije, va. Entonces yo me fui con mis amigas y fue como un desconecte porque yo estaba Sí. disfrutándolas a ellas y realmente no estaba tan presente en el dolor que sentía porque estaba distraída con otras cosas y eso tiene mucho que ver con el enfoque que le damos a nuestros pensamientos. Entonces, para mí fue un acto pues sí, sororidad, como lo quieran llamar, porque realmente fue como un distráete y vamos Sí, a sí, sí. divertirnos y vamos a carcajearnos y deja un poquito ahorita ese dolor a Sí, un lado claro. para que después lo puedas gestionar de una manera más tranquila y consciente, ¿no? Entonces, Sí. eso fue algo que a mí me gustó mucho. Todos los detalles de la gente cercana, o sea, por ejemplo, gente que nos mandaba comida a la casa, eso se me hace un Sí, detallazo. claro. Súper Obviamente en esos detalle, momentos lo sí. último que piensas es, Es comer, en cocinar, sí. ¿no? Entonces, pues la gente que mandaba comida, la gente que estaba ahí pendiente. Me acuerdo que hubo una persona muy cercana a la familia que también nos mandó como una canasta llena de fruta, etcétera. Sí. Entonces, pues sí, fue un detalle muy, muy bien pensado porque, como te digo, en esos momentos, pues no. Sí, no ¿quién va a ir piensas al en eso. súper, verdad? Sí, claro. Tomen en cuenta esos detalles porque sí es cierto. Muchas gracias. ¿Y tú, Betty? Yo creo que en el momento no hubiera cambiado nada. Creo que como recomendación o algo con lo que yo me sigo llevando es que conforme va pasando el tiempo, o sea, realmente la verdadera catarsis, en mi caso, empezó con el tiempo. O sea, cuando empiezas realmente a vivir esta vida sin tu ser amado, ¿no? Entonces, como que muchas veces las personas no se acercan por, no te quiero poner triste. Sí, sí, sí. No quiero, pero a veces lo que uno ocupa es solamente, híjole, sacarlo, llorarlo y ya después continúa, ¿sí me explico? Entonces creo que ese sería el consejo. Si tienen a alguien que está pasando por una situación,
no lo suelten durante el proceso. O sea, es muy importante el momento en el que sucede, sí lo es, pero después de repente una llamada, oye, ¿cómo vas con esto? Eso se me hace que, y no es que lo hagan, que no lo hagan de mala gana, simplemente pues todo el mundo está metido en sus cosas, todo el mundo tenemos cosas que hacer, entonces... O no quieren ser imprudentes. No te quieren poner triste, o sea, dicen, pero a lo mejor no le ven el caso, ¿para qué le recuerdo? Pero pues que sepan que es algo que la persona no es para que le recuerdo, o sea... Ellos como que, nosotros como que ya lo pensamos, me lo vengas a recordar, ¿no? Entonces, una llamada de continuidad, creo que es a través del tiempo, creo que es mi recomendación para las personas que están pasando por algo. Sí, tienes toda la razón, porque de repente como que no quieren ser imprudentes y se desconectan, pero lo que estás esperando es de que vaya y te haga reír, ¿no? O te da un abrazo. Sí, claro. Oye, y por último, si tuvieras a tu papá, o sea, ¿te gustaría decirle algo? ¿Quieres que le diga el mensaje aquí? Sí. Pues, papá, yo sé que me estás escuchando. Es más, yo sé que estás al lado de Q. Quiero agradecerte por todo lo que me dejas. Quiero agradecerte porque estás presente en cada paso que doy. Gracias por todas las lecciones y gracias por seguir muy, muy presente en mi corazón. Gracias. Es lo que yo le diría. ¿Y tú, Betty? Yo le diría a papá, yo no le diría a papá porque no le decía a papá, le decía Gordo Lubi. Ese era haz de cuenta que representaba todo lo que él significa para mí. Le decía, Gordo Lubito, gracias por darme la mejor vida. Gracias por darle el mejor recuerdo a sus nietos, de su abuelo. Gracias por haber hecho de este proceso algo tan tranquilo, tan lleno de paz. Gracias por haber encontrado tu centro a pesar de que estabas viviendo una situación difícil. Y sí, pues gracias por ese amor incondicional, gracias por nunca soltarnos, gracias por tantos años de trabajo. Y sí, creo que gracias por haber tomado la decisión de amarnos todos los días y de habernos enseñado el valor de la vida, porque eso fue lo que nos dejó. Enseñar que la vida es ahora y pues sí, gracias Gordo Lubito, te amo con todo mi corazón. Yo sé que lo sabes y ahora que no estás aquí, te amo en muchas maneras diferentes que realmente ni yo conocía. Sí. En un atardecer lo ves y empiezas a amar cosas que trascienden más allá de lo terrenal. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos esto. Y pues con estos mensajes de estas hermosas, valientes mujeres, quiero decirle el mensaje a los papás que están aquí en vida terrenal, que lo están haciendo muy bien y que sigan siendo unos excelentes papás para que vean a estas mujeres, puedan tener el legado con éxito, sea mujer o hombre. Gracias, Q, a ti, gracias por la invitación, gracias por este espacio. La verdad es que fue un momento bien padre para mí el poder compartir desde mi corazón todo lo que yo pues he experimentado con la pérdida de mi papá. Entonces te agradezco mucho que tengas estos espacios. Muchas gracias a ti por venir. De hecho, me gustaría que nos digas sobre tus redes sociales. Claro que sí, @Pau Arroyo, así estoy en todas las redes sociales, Pau Arroyo MX, perdón. Y mi página es www.pauarroyo.com.mx. Tengo un podcast que se llama Mind Boss. Ahí se pueden echar el clavado porque hablamos mucho de estos temas de salud mental. Sí, síganla porque están buenísimos. Y tú, Betty, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Felicidades por ser tan valiente y tocar esos temas, Pau, también en compartirlo. Gracias. Felicidades por la gran labor que estás haciendo con tu hija, que es un trabajo de todos los días, literalmente. Sí. Y pues nada, gracias por abrirnos y darnos esta terapia. Muchas gracias a ustedes. Y dinos tus redes sociales para que te sigan. Betty Quiroga 91, así de simple, es mi red personal. Gracias a ti por escuchar este podcast. Yo soy QG Park. Encuéntranme en mis redes sociales, en mi Instagram, @QG Park, y Saber Perder en YouTube, TikTok y Spotify. Ahí nos podrás encontrar.
Con esto terminamos un episodio más de este podcast donde abordamos y discutimos acerca de las pérdidas más dolorosas que nos tocará tener en nuestra vida. Vale la pena prepararnos para vivir y ganar, y también vale la pena prepararnos para saber perder.